Al iniciar, el espacio de los periodistas, le dije a usted que, pues sí, se conmemora el día de mañana el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, un poeta extraordinario que murió muy prematuramente y que mañana será objeto de un homenaje nacional encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas, en Jerez, Zacatecas, donde nació precisamente Ramón López Velarde. No sé de dónde caramba saqué el Rafael. Ramón López Velarde. Y el día de hoy, justamente para hablar sobre Ramón López Velarde, sobre la relevancia de su obra y de él mismo, pues le doy la bienvenida a Mario Arturo Ramos, un poeta de primera, gran amigo mío, pero sobre todo poeta. Mario Arturo, bienvenido a Los Periodistas, poeta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Qué gusto saludarte. Ayer que nos comunicábamos telefónicamente, te dije que en esta casa tienes dos fans, mi esposa y yo. Efectivamente, me uno una amistad contigo de muchos años. Y yo nací en un museo, declarado por la UNESCO y por Antropología e Historia en la ciudad de Querétaro, su centro histórico museo. O sea que soy una momia, porque en un museo solo nacen las momias. Una noche que andaba por ahí en Plaza de Armas, me invitaron a tomar café y me encontré un joven periodista que iba a presentar un libro a Querétaro, había presentado un libro en Querétaro, el cual hablaba de estas organizaciones medio sintomáticas de la realidad mexicana, de los azulitos. Tomamos café y como venganza, ese libro excelente permitió ganar el Premio Nacional de Periodismo. Yo me dedico, aparte de escribir para no pagar el psiquiatra, así me ahorro la consulta, a hacer canciones, letras de canciones y cancioneros. Y en ese momento te entregué dos cosas, una publicada por la Universidad Autónoma de Querétaro, que es una antología sobre la presencia de los poetas en la música mexicana. Hoy vamos a tratar el tema del poeta de la patria, que como ha señalado, se conmemora su centenario de su nacimiento, sus 133 años, centenario de su fallecimiento y sus 133 años de su nacimiento. La historia de López Velarde nos permite entender un nuevo proyecto de poesía. Hasta antes de la aparición de Acuña, de Gutiérrez Nájera, de Otón, de López Velarde, de González Martínez, por solo mencionar algunos de tablada, el poeta mexicano, en la época de la Reforma, era un poeta guerrero. Iba a Palacio, tomó las armas. Guillermo Prieto peleó. Ignacio Ramírez, el nigromante, peleó. Pero después con Acuña, un poeta muerto también, muy joven, comienza una historia de una poesía para lectores. Una poesía que tiene que ver con un lector más especializado en la búsqueda de una mayor riqueza lingüística, un mejor manejo literario, un mayor ritmo. Y López Velarde es el mejor ejemplo. Entonces, conmemorar. En esta época donde hemos dejado atrás más o menos la pandemia, donde ya también estamos dejando atrás la pandemia electoral, aunque haya enfermos y no enfermos que estén discutiendo el proceso, algunas pandemias económicas se cayeron, en la República le hago un homenaje a un poeta que nos da una identidad con el Suave Patria, no su único poema, sin embargo, sin lugar a dudas, el más difundido, el más conocido de Ramón. Ramón es un hombre católico, enamorado, que sale de la poesía cívica para hacer una poesía más humana, más testimonial. Conmemorar su centenario, creo que a todo el país nos debe ser aplaudible. En un país, Mario Arturo Ramos, que tiene una tradición centenaria de grandes poetas y que tiene poetas por todas partes. Yo a ti te escuché decir, en México
se escribe más poesía de la que se lee. Hay tantísimos poetas en México, pero este en especial, Ramón López Velarde, particularmente, aunque como bien lo dices, no es el único poema, pero La Suave Patria es el poema que, asociado a nuestra nación, rendirle un homenaje allá en el lugar donde nació, en Jerez, Zacatecas, en el viejo pozo de mi vieja casa, como decía él, como escribió el propio Ramón López Velarde, sí tiene una relevancia más allá de la efeméride, digamos. Sí, desde luego. He comentado contigo que efectivamente por todo el país se escribe poesía. Sin embargo, también la UNESCO señala que somos un país en donde se leen aproximadamente entre 3 y 5 libros por habitantes al año. De esos 3 a 5 libros, menos del 10% es poesía. Sin embargo, eso no quita la vitalidad de la poesía. En la época de la colonia, en la Nueva España, sin lugar a dudas, la figura principal es Juana de Asbajes o Juana Inés de la Cruz. Y es una poeta. En la etapa contemporánea, es indudable que la presencia de Octavio Paz como Premio Nobel de Literatura le da una relevancia al oficio poético mexicano. Junto a ellos, crecen una buena cantidad de autores de textos poéticos, no todos de buena calidad, no todos de mala calidad, pero sí vitales. Por lo tanto, la poesía es parte de la identidad del país. Y me parece muy loable que el Estado mexicano reconozca a un poeta, a Ramón López Velarde, en la conmemoración de su centenario de su fallecimiento, lo reconozca como una de las figuras principales que nos da identidad. Mira, yo siempre he pensado que la identidad mexicana tiene muchas vertientes. Una de ellas es la literatura. En la novela mexicana conocemos más cosas de historia que muchas veces en la historia escrita mexicana como ensayo. En la poesía mexicana conocemos la intimidad, el proyecto social, los grandes paisajes, las grandes esencias amorosas y desamorosas del mexicano. Y Ramón lo hace muy bien. Quisiera compartir contigo y con los que siguen este excelente espacio de periodismo, ya dije que aquí hay fans, un texto escrito por otro extraordinario escritor, Gilberto Cantón, que habla de López Velarde. Me parece que debo de compartirlo con todos. Dice textual: no es de este mundo el reino de los poetas. Ramón López Velarde, en sus 33 años de vida, no obtuvo la corona que le dio la muerte. Fue un muchacho meditabundo, caía en su Jerez nativo, desmayaba ante la hostia pálida en los buenos tiempos de paz. Estudiante del Seminario Conciliar de Zacatecas, en 1902, preparatoriano en Aguascalientes, abogado en San Luis Potosí en 1911, juez de la legua en la misma época, su arribo a la Ciudad de México en 1912 marca en su biografía una fecha definitiva. Los hitos de su adolescencia y de juventud son marcados por violentos deseos y pasiones solemnes. En México es profesor de literatura y audaz innovador lírico, oculto tras sus trajes oscuros y semi-eclesiásticos como un Benito Juárez de la poesía, libertador opaco, medularmente provinciano hasta lo payo y heroicamente refinado hasta lo delincuente. Así lo definió Alfonso Cravioto al borde de su tumba. Se cuenta que hablaba poco cuando estaba acompañado y mucho cuando gozaba de su soledad. Asombraba a sus íntimos, llevándolos a veces, por ejemplo, la calle más larga de México, por él descubierta que resultaba ser una de tantas avenidas rectilíneas. Podía quedarse horas y horas. Aprovechar
el calor inusitado de algún anuncio y señalar, esta vida es una brujería. En su conversación cuenta Vasconcelos que tenía muy vivo el sentimiento del misterio. A veces no se acababa de expresar de todas sus ideas porque el sentido se le iba. Esto ocurre a menudo al que está poseído de algo profundo e inefable. Era un profeta profundo que no llegó a desarrollar su mensaje. Traía cosas nuevas y se llevó su misterio consigo porque ni para sí mismo llegó a definirlo. Eso escribe Humberto Cantón en este texto, en esta antología, Ramón López Velarde. Tengo yo en mis manos, María Arturo Ramos, una edición de lecturas mexicanas de La Sobe Patria y otros poemas de Ramón López Velarde. Es una edición de 1983 y yo cuando leí esta edición de Ramón López Velarde, que es la obra fundamental de este poeta que muere lamentablemente, pues antes de haber publicado justamente La Sobe Patria en 1921, yo me encontré como uno de sus poemas, quizás sea el primer poema de él, está identificado en 1905, pero en 1908 publica en la revista Calendas el poema que se llama Elogio a Fuensanta. Calendas, hay que decirlo, fue una revista editada en Lagos de Moreno, Jalisco, que tuvo dos directores. Uno, Mariano Azuela, el padre de la novela de la Revolución, y Francisco González León, un poeta boticario laguens, pueblerino de Lagos, a donde iba Ramón López Velarde a pasar temporadas de su natal Jerez, cuando estudiaba en San Luis Potosí, donde, por cierto, tomó parte en el partido antirreeleccionista en apoyo a Francisco I. Madero. Es cierto, has señalado, tú eres de Lagos de Moreno, el poeta que has mencionado, boticario, hereda de su padre la botica y la convierte en un centro literario. En un centro literario que era atractivo para mucha gente, bueno, no mucha gente, para la gente que le interesaba la literatura. Y los estudiosos señalan que en tu coterráneo están los antecedentes de la poesía de López Velarde. Esta poesía intimista, esta poesía amorosa, esta poesía que cuenta la parte romántica del mexicano, indudable. Lagos de Moreno, al cual asiste, tengo la suerte de conocerlo, ya dije que nací en Querétaro, Querétaro no tiene la culpa. Más de una vez, llevando a mi tía Lola, la vieja dama, la llevaba a San Juan de los Lagos y entonces la parada oficial era Lagos de Moreno, en un hotel ahí cerca del río. Recorrí muchas veces Lagos de Moreno y muchas veces pensé en esa botica enfrente de la Plaza de Armas, en las reuniones que se daban en este poeta de Lagos de Moreno, que al conjuro de la poesía reunió a gente valiosa y uno de ellos es Ramón. Fíjate, ahora también cuando fallece Ramón López Velarde, es objeto de un homenaje nacional. Era presidente Álvaro Obregón, era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Vasconcelos, y se le rinde un homenaje a un poeta que pues tenía muy corta edad, pero que cobró muy pronto una enorme relevancia por su poesía. ¿Qué recomiendas tú, poeta María Arturo Ramos, a quienes nos están viendo, de la poesía de Ramón López Velarde? ¿Por qué debe leer la poesía de Ramón López Velarde quienes no lo hayan hecho hasta ahora? Bien, yo creo que una forma de entrar al mundo López Velardiano, sin lugar a dudas para un mexicano, está en el Sobe Patria. Es un poema, un largo poema, que nos permite identificarnos
con algo que está en las emociones del ser humano, Álvaro, y que está en las emociones del mexicano. Mira, somos un país muy regionalista. Hace muchos años, allá en el norte, donde yo siempre ando, un escritor de mochis que trabajaba en un periódico que se llamaba Z, inventó una frase que se pintó en muchas partes de las fronteras que decía: mata un chilango y es patria. Eso era un insulto brutal a la nacionalidad. Porque somos un país en donde tú le preguntas a la gente de dónde es y te dice: yo soy de Querétaro. Y entonces brinca Mario Arturo Ramos y le dice: no, tú naciste en Querétaro, pero eres mexicano. Y este sentido de nacionalidad, este sentido estético, este sentido social, tiene que ver con un texto de López Velarde, que es El Suave Patria, que yo recomendaría a los que no han entrado a la obra de López Velarde que ingresen por ahí. Pero hay otra parte de Ramón. Ramón se enamora de una mujer mayor que él, y entonces entra en la gran carga de la poesía amorosa mexicana. Mira, el mexicano por naturaleza, y no lo digo en el sentido peyorativo, somos cursis. Vamos y cantamos en el balcón de la amada. Ahora ya no se puede porque te asaltan y te quitan la guitarra, pero antes se podía. Vamos y le cantamos a nuestra madrecita, llevamos serenatas, llevamos gallos, celebramos con música. Este es un sentido romántico que Ramón, en sus textos amorosos, sus grandes textos amorosos, nos permite a los que no escribimos tan amoroso, nos permite tener una voz que nos identifica la parte esencial. Ramón escribe, obviamente, él nació en la calle número 32 de la calle de la Parroquia, el 15 de junio de 1888. Estudió para abogado, como he señalado, y en su momento más interesante se enamora de Josefa de los Ríos. Josefa de los Ríos. Correcto, a la que estaba unida por lazos parentescos. Sin embargo, el amor de Ramón es un amor poético. Es un amor que queda en las letras ahí. Es un amor que escapa de cualquier proceso en donde pudiera ser criticable o aplaudible que te enamores de una prima, que te enamores de un pariente, para dejarlo como un amor literario. Y ese Álvaro Delgado es un amor muy mexicano. En la poesía mexicana están grandes soportes del sentimiento más hermoso que tienen los mexicanos, el amor. No solo el amor individual, el amor social, el amor a tus recuerdos, el amor a tu imaginación, pero sobre todo el amor a los seres humanos que junto a nosotros cruzan la vida. Entonces, ¿qué recomendaría? Bueno, yo recomendaría que si alguien quiere ser romántico, se ponga a leer la poesía romántica de Ramón López Velarde, y les aseguro que terminarán, como hace algunos años, musicalizando El piano de Genoveva, para hacer, con un texto de López Velarde, una bella canción. A los que no, a los que este sentido romántico les parezca cursi, anticuado, El Suave Patria sigue presente, y más ahora, Álvaro. Mira, somos un país fragmentado porque somos un país de ricos y pobres. Somos un país de buenos y malos. Somos un país de delincuentes y gente honestas. No somos la misma masa. Pertenecemos a la misma sociedad, pero sin lugar a dudas tenemos fragmentos. Sin embargo, debemos de tener un solo punto de unión: la patria. Porque independientemente de nuestras diferencias económicas, sociales, físicas, políticas, grillas y demás, la patria debe de ser el gran elemento de la unidad del mexicano. Y Ramón lo hace muy bien en su trabajo. Por lo tanto, ya decía yo que hay más poetas que lectores de poesía. Mira, hará cosa de una semana, una poeta baja californiana, Rosina Conde, dice con toda la certeza del mundo en una entrevista que le hacen, que como los poetas nos leemos entre los poetas, somos muy pocos afectos a reconocer la tarea de otros.
somos muy pocos afectos a reconocer los logros de otros poetas. Nuestro individualismo, nuestras pequeñas ediciones, nuestra autopromoción obligan a hacer este tipo de actitud. Sin embargo, creo que aunque es en la época poesía, leer Suave Patria para salir de esa poesía momificada, cívica, de elogio al que está en el poder, y regresar al Suave Patria para tener una mejor idea de lo que es México. Y ese es el gran valor de López Velarde. Uno, su poesía amorosa, las necesidades del hombre de contar su esencia amorosa, y otra, su presencia y su compromiso con un valor supremo, la patria. Mario Arturo Ramos, poeta, compositor, maestro, muchas gracias. Y mira, tengo en mis manos un libro que tú me regalaste. Dice, al compañero Álvaro Delgado, periodista e impulsor de toda esta locura. Y la fecha, febrero 1989. Así es. Este fue el primero. Mira, me regalaste otros dos, también mexicana, de la que tú sabes soy un gran fanático, y pues te quiero dar las gracias, Mario Arturo, por esta charla sobre el poeta de la patria. Mañana, pues qué bueno, se le rinde un homenaje nacional. Y que sea el Estado, Álvaro. Mira, en todos lados del país, yo acabo de regresar de viaje, eso ya dije que soy novia queretana, se está retomando el tema López Velarde. Sin embargo, mi planteamiento sería no solo hablar del personaje, hablar de su obra, porque la obra de López Velarde es esencial, no solo para los que escribimos poesía, sino es esencial para los que amamos, tanto individualmente como a la patria. Quiero agradecer, y te quiero agradecer por este espacio. Mira, siempre te presumo en mis retweeters que mando, siempre digo que es un placer tratar con una... Soy incapaz para los elogios, Tengo mi hijo mayor, se llama Dante Séneca Rubén, y Séneca decía que el elogio en pequeñas cantidades es un rico perfume, en grande apesta. Soy malo para eso, pero siempre señalo que es un placer ser tu amigo, porque cumples una función que lamentablemente se ha vuelto, voy a usar un adjetivo no agresivo, se ha vuelto comercial. Quisiera ser más agresivo, pero no lo quieres. A veces el periodismo mexicano se ha perdido, siendo una de las grandes expresiones también lingüísticas, se ha perdido por las necesidades individuales del periodista. Y entonces, estar en los periodistas, que me saludes a Alejandro Paz Varela, con el cual un día me hiciste el favor porque estábamos hablando de José José, hijo de un cantor queretano, y recuerdo mucho que Alejandro me decía de Alberto Aguilera Valadez, y decía de Juárez, y le dije, no, fíjese, es de Michoacán. Y independientemente de que no me guste el trabajo de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, reconozco su popularidad, reconozco su impacto, y debo de decir que es el único compositor que conozco en la vida que es un compositor profeta, porque en 1971 escribió una canción que en 1988 se volvió la Declaración de los Ministros de Hacienda Mexicanos. No tengo dinero ni nada que dar. Muchísimas gracias, poeta Mario Arturo Ramos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. A ti, Álvaro. Muchas gracias. Saludos al público. Sigan este espacio. Es bien difícil encontrar periodismo veraz. Sigan a Alejandro, sigan a Álvaro y sigan al equipo. Aquí en esta casa se hace constantemente. Muchas gracias. Buenas tardes.